Es importante entender que no podemos separar lo que es el ataque de migraña de la prevención de la migraña, porque finalmente, sí, lo siento, casi no me gusta quedarme sentado ahí en el podio. Finalmente es un continuo donde si no tratamos bien los ataques, estos ataques se van a hacer más frecuentes y nos van a llevar a la cronificación también de la migraña, eso lo sabemos hace mucho tiempo. Yo trabajo acá, es una sola institución, aquí en este pedacito es donde hago lo poquito que sé hacer. Yo nunca traigo la diapositiva de conflictos de intereses porque yo no tengo conflictos en esto, yo tengo una declaración de transparencia de que esta es mi presentación, no es dada por nada de la industria, lo que les voy a mostrar es lo que yo considero y lo que hago con mis pacientes. Incluso en lugar de tener conflictos, más bien los creo. Esto es una charla que tuve con un colega esta semana donde es real, es tomado de WhatsApp. Él me dice, mire, borré el medicamento lógicamente, es tan eficaz como 2 Dolex, y él considera que la industria está convirtiendo la migraña en una enfermedad de alto costo, y en este pedacito vamos a discutirlo más tarde, donde existe mala información o mala fama que se han ganado algunos medicamentos. Entonces vamos a resolver esto rápidamente para avanzar en lo demás. ¿Es posible? Sí, es posible que algunos analgésicos que no cuesten tanto como las modernas moléculas tengan una muy buena respuesta, porque es que finalmente la respuesta es idiosincrática en cada paciente. ¿Que la industria está convirtiendo la migraña en una enfermedad de alto costo? No, porque es que la tecnología y las técnicas que se requieren para producir algunos medicamentos son costosas. Y finalmente, pues ellos son una industria. Esto es un noviazgo complicado, esto es una relación tóxica, pasivo-agresiva que existe. Pero si podemos salvar el mundo y hacer dinero mediante ello también, genial. Pero no existe ningún supervillano en esto. En este pedazo sí estamos de acuerdo. El riesgo cardiovascular de los triptanes es muy bajo. Y podemos hacer una encuesta rápida acá. ¿Cuántos hemos tenido algún paciente que haya hecho o un síndrome serotoninérgico o se haya infartado o una angina inestable por uso de triptanes? Veo aquí solamente una persona. Pero realmente no. Si uno suma esa persona en cuánto tiempo de exposición de medicamentos, el riesgo es muy bajo. Además, los pacientes hipertensos, cardiópatas con enfermedad renal no es el nicho de población que uno usualmente ve cuando está tratando migraña. Entonces vamos a empezar en cómo crear un esquema analgésico para mi paciente. Nunca olvidar estas metas terapéuticas, el control del dolor total a las 2 horas es lo ideal, sin embargo tenemos pacientes de muy difícil manejo que lo mejor que podemos lograr es disminuir el dolor a las 2 horas a un máximo de 4. Los que nos dedicamos mucho a esto sabemos que tenemos ese tipo de pacientes. Disminuir la discapacidad producida por el dolor, que los medicamentos tengan una buena tolerancia, una disminución de los efectos secundarios y sobre todo evitar la cefalea por sobreuso de analgésicos. Todo paciente con migraña debe tener en su plan de manejo un analgésico de ataque y un medicamento de rescate por si falla. Y empezamos a medirlos, y esto es lo que hemos hablado poco, debemos ser tan eficientes de que nuestra molécula sea de acción rápida, controle el dolor y le permita al paciente no tener que tomar otros medicamentos dentro de lo posible. Es distinto cuando uno evalúa desde el punto de vista de médico o paciente, yo también soy migrañoso, y cuando estoy haciendo consulta y empiezo con el aura, quiero algo que me la quite ya, porque si no, no veo y no puedo escribir lo que estoy hablando con el paciente. Entonces las necesidades de cada lado de la balanza son distintas. Pero todos buscamos esto, rápida acción, tolerable, efecto sostenido y control del dolor. Y estos son los analgésicos que tenemos y todos funcionan. Lo que ocurre es que no todos son para todos los pacientes. Los más utilizados siguen siendo estos. Los over the counter, que son los combinaditos que tienen analgésico simple, un AINES y a veces les ponen cafeína o les suman ergotamina dependiendo del laboratorio. Y los AINES, que el 85% de los pacientes van a lograr control con estas moléculas. ¿Qué es lo que va a utilizar el paciente? Lo primero que tenga a la mano, lo que le funciona. Entonces, ojalá que lo que tenga el paciente a la mano sea lo que le hemos dado y esté controlado. Pero no podemos olvidarnos de todos estos que son los tratamientos o moléculas desarrolladas para el tratamiento específico, estratificado de la migraña, porque algunos de nuestros pacientes van a requerir estas moléculas y debemos ser
lo más, o intentar ser lo más específicos posibles para poder darle el mejor medicamento a cada paciente. Siguen siendo subutilizados, siguen siendo costosos, los triptanes siguen siendo costosos después de ya llevar mucho tiempo en el mercado. Siempre nos enseñaron estas dos escalas, el escalonado de la OMS, que en migraña no lo debemos realizar, y también estamos en pro de decirle a todo el mundo, debemos utilizar es el manejo analgésico estratificado. Para ataques leves, analgésicos de baja potencia; para ataques severos, vamos a utilizar analgésicos de alta potencia. Y llegamos a esto, que es el desarrollo que hemos tenido, y quiero que se lo graben de esta manera, horizontal. No tenemos uno que sea mejor que otro porque tenemos pacientes para cada una de las moléculas. Y todos tienen efectos secundarios. No hay ningún medicamento que sea perfecto. ¿Por qué les cuento esto? Porque, también lo voy a repetir en la siguiente charla, porque es un caballito de batalla de todo el mundo. Es que tenemos menos efectos secundarios, es que somos más tolerables. Sí, pero ustedes también tienen. Y voy a hacer un paréntesis acá. Fuera de ser neurólogo migrañoso, también me gusta comer, entonces llevo un par de tiempo en GLP-1. Sí, pero explorar, como el café. Bueno, hay que explorar. Y tengo un compañero de trabajo, él usa GLP-1 inyectable, yo uso GLP-1 tomado, y ambos tenemos efectos secundarios, pero cuando tenemos efectos secundarios, el que utiliza el inyectable se lo tiene que aguantar una semana, yo paro un par de días y regulo. Entonces, para todo tenemos que tener esas opciones. Los números necesarios a tratar, hasta el momento ninguna molécula todavía es capaz de superar los triptanes. Siguen siendo los medicamentos más potentes con el ENT más bajo. Y como somos neurólogos, lógicamente tenemos que ver cómo complicamos las cosas. Entonces ahora tenemos una clasificación para la respuesta a los triptanes, que probablemente lo que más puedo resumir de este slide es lo que decía la doctora Loder, donde si yo tengo un paciente con migraña y le he puesto durante 3 ataques sumatriptán subcutáneo y no hubo respuesta, ese no va a lograr respuesta con los triptanes. Cuando buscamos las guías de recomendación de qué hacer con nuestros pacientes, qué medicamentos seleccionar, pues todas las guías nos dicen, mire, cualquiera, cojo una bolsa, me eché los todos ahí, saque todos, tiene recomendación A. Y durante mucho tiempo estuvimos así, pero afortunadamente han ido apareciendo actualizaciones en los últimos años, donde nos dicen, ya son actualizaciones basadas en diseños metodológicos distintos de las publicaciones, y comienzan a hablarnos de esto. Una evaluación objetiva, según la calidad de la información, pero no podemos quitar de todo esto lo subjetivo, porque tenemos moléculas que no tienen estudios, porque son muy antiguas, pero el uso durante tantos años nos dicen, esto funciona, nada, no podemos decir que no. Y se han comparado, y una de las gran comparaciones que siempre tenemos la duda era L-triptán versus sumatriptán, ¿cuál es más potente? En estos momentos sabemos que oral, el L-triptán es más potente que el sumatriptán, inyectados, nada le gana al sumatriptán todavía. Probablemente es el artículo que más quiero compartirles, publicado por el doctor Carson con el doctor Mesuda Shina, donde hacen un resumen o toman la información de 137 publicaciones y desarrollan esta tabla hermosa y compleja a la vez, donde nos llevan a esto. Y nos dicen, miren, después de revisar toda la información, tenemos unos medicamentos que parecieran ser más efectivos que otros. Pero hay que tener cuidado con la letra pequeña, porque si bien, por ejemplo, el ibuprofeno aparece por encima de una de las moléculas superiores, y con lo que vale una molécula de las superiores compramos como un año de ibuprofeno, la recomendación está basada en una sola publicación. Entonces, no hay que tampoco dejar de leer la letra pequeña de todas estas recomendaciones que aparecen. Pero esto es probablemente la conclusión a mitad de charla de lo que yo también creo que es el actual estado del arte, donde los triptanes de alta potencia, de rápida acción, pero también corta duración, recuerden que los tenemos divididos en esos, los que actúan muy rápido, son muy potentes, duran menos entre 6 a 8 horas, y los que tienen una larga duración. Siguen siendo nuestros medicamentos que ya conocemos,
¿Que tenemos unas nuevas opciones? Sí, ¿para quiénes? Para aquellos pacientes que no tienen respuesta a los triptanes o no tienen tolerancia a los triptanes o tienen una contraindicación a los triptanes. Pero hasta el momento, con la información existente, no se ha podido demostrar que estas moléculas sean superiores a otro tipo de analgésicos. Ya tengo una botellita ahí, muchas gracias. Esto es de una tabla que sacamos en el Consenso Iberoamericano, donde adicionalmente a esta información que ya tenemos, pues en nuestros países de tercer mundo no tenemos todas las moléculas disponibles como sí pueden ocurrir en otros continentes. Y los medicamentos más frecuentes que tenemos nosotros son sumatriptán, L-triptán y naratriptán. Y pues afortunadamente tenemos uno para ataques muy severos, ataques muy rápidos y para ataques prolongados. Digamos que tendríamos cubierto casi todo. Los estudios de red, los metaanálisis de network, intentan comparar para decirnos, mire, esta molécula puede ser mejor que la otra, pero finalmente, estas son dosis subterapéuticas, pero finalmente todos logran responder. Sigue siendo el bendito problema, porque no hay ninguno que yo pueda decir, mire, como tengo este examen, como te realicé tal prueba, como me salió tal marcador, este va a ser tu opción terapéutica. No hemos llegado allá ni en analgésicos ni en preventivos. Pero ¿qué podemos sacar de conclusiones? Que el L-triptán es más eficaz para lograr 2 horas libres de dolor, que acuérdense que es la meta que nos dice la IHS, que el rizatriptán es el más efectivo para aquellos pacientes donde son tan severos que no somos capaces de llevarlos a 2 horas libres de dolor. El lasmiditán es el que tiene mayores efectos secundarios, lógicamente, es 470 veces más selectivo sobre los receptores 1-HF a nivel del tallo cerebral. Y por eso es que produce la somnolencia. Y esto también produce algo de discusión con algunos colegas, dicen, si es un medicamento potente, pero tiene demasiados efectos secundarios. Le aseguro que si tenemos un paciente con ataques severos que no funciona triptanes, va a querer utilizar esta molécula porque no hay necesidad de aguantarse el dolor. Y a veces el naratriptán, que es el otro medicamento que entra y puede producir esta somnolencia, los pacientes le dicen, doctor, yo aprendí a partir la pastillita y me tomo 3/4 de pastillita. Con eso no me duermo tanto y me quito el dolor. Entonces, es un punto, uno tiene que preguntarle al paciente, ¿cómo va? ¿Cómo está? ¿Qué hace? ¿Cuál le fue? Y uno le va cambiando consulta a consulta, optimizando el ataque, optimizando el rescate, optimizando los preventivos. ¿Los triptanes tienen mayores efectos secundarios que los gepantes? Sí, no tenemos ninguna duda, pero también siguen siendo los medicamentos de elección. En el año anterior, en el 2024, otra publicación de la IHS, donde nos vuelven y nos sacan una tabla y ponemos una complicación más a nuestra ya cargada memoria de que son medicamentos esenciales o medicamentos no esenciales. Finalmente esta no nos dice mucho, es decir, sacar una tabla de esta no nos guía a los que somos clínicos, pero afortunadamente sacaron esto, que son las recomendaciones de uso. Y en las recomendaciones de uso, para hacer un resumen, es triptanes en pacientes que no tengan respuesta a AINES. Y en AINES, siempre hay que recordar que el ibuprofeno es el de más rápida acción, pero el más potente es el naproxeno. Y yo trato de enseñarle a mis estudiantes de que no salten a un triptán si no han utilizado por lo menos naproxeno en algunos pacientes. Ibuprofeno en embarazadas, sí. Ibuprofeno en adolescentes, sí. Naproxeno en adolescentes, no. Bueno, no tenemos información suficiente. Revisar las dosis o cambiar de triptanes en respuesta parcial, dentro de lo posible. En Colombia por lo menos antes teníamos 4 triptanes, ahora tenemos 2, entonces es más fácil la selección. Sí, y de gepantes teníamos 2, ahora tenemos 1. A veces nos simplifican el asunto. Antieméticos cuando sea necesario, en esto sí tengo que ser muy honesto y yo realmente no los uso mucho. Dentro de la fisiopatología, los mejores analgésicos son aquellos que actúan sobre los receptores dopaminérgicos. Por eso son los que utilizamos en urgencias, la metoclopramida, el haloperidol. En Norteamérica les da cierto temor el uso del haloperidol, pero incluso en uno de los continuums dice el mismo autor, no es que no funcione, es que tiene demasiados efectos secundarios. Nosotros aprendimos a dosificarlo y lo vamos a hablar un poquito más adelante. La dosis es muy bajita que tenemos que utilizar y funciona maravillosamente bien.
Triptanes más naproxeno, ataques moderados a severos de larga duración, de rápida instauración, es una muy buena molécula combinada. Y en aquellos pacientes que no puedan tomar naproxeno, pues hacemos lo que hacían nuestros profesores, combinan un diclofenaco de larga acción con otro triptán. Hacemos nuestras propias mezclas. Gepantes en pacientes que tengan falla o no tolerancia a los triptanes. Y seguimos con más respuestas. Ellos ponen ergotamina cuando tienen falla todas las opciones. En nuestros países la ergotamina nos toca es quitarla porque la toman como si fuera, ¿cierto?, la vitamina de todos los días. Esas son diferencias locales de experiencias con moléculas. Rutas no orales en pacientes con emesis, sí, es lo que hay que hacer, por eso probablemente casi no utilizo los dopaminérgicos como ataque. Rescate, dosis adicional o cambio de molécula. Ambas opciones son válidas y depende de cada paciente y la tolerancia de cada paciente. Yo personalmente les dejo 2 moléculas distintas y le digo, tómese este medicamento, si llevamos 2 horas y no ha habido respuesta, me utiliza la otra. Incluso con triptanes. A veces les digo, acuérdense que el naratriptán es el que tiene efectos secundarios similares a placebo, es el más tolerable. Yo siempre inicio con naratriptán. Probablemente alguien diga, no, a mí me gusta con el Suma. Esa es la experiencia de cada paciente, cada uno trata distinto con las mismas moléculas. Pero entonces yo les digo, por ejemplo, arranquen con el naratriptán, sabemos que toma en instaurarse un poco más de tiempo, entre 2 a 4 horas, y le digo, si a las 2 horas no ha empezado a tener nada de respuesta y el dolor se está incrementando, utilice alguno de los otros, que estamos sobre el tiempo límite. Acuérdense que después de 2 horas los receptores de los triptanes tienden a introducirse o a ocultarse y la respuesta a los medicamentos es menor. Si el paciente de entrada tiene alodinia en los ataques, no le va a ir tan bien con los triptanes. Eso nos toca darle una mezcla con algún AINE inicialmente. Y entonces les digo, utilice el otro triptán, pero no me vuelvo a utilizar el primero. Y uno los enseña y los va educando y el mismo paciente le va contando en la consulta, le dice, doctor, me va mejor cuando lo hago al revés. Listo, el que tengo de rescate se pasó al ataque y vos vamos a buscar una molécula acá. Y en el estado migrañoso, esto es lo que recomiendan, esto es lo que yo enseño, no digo que sea mejor o peor, pero es lo que hago en estas instituciones donde trabajo. Primero, hidratar muy bien al paciente. Segundo, sacarlo de la puerta de urgencia y llevarlo a algún lado donde tenga menos ruido. Tercero, le damos difenhidramina. ¿Para qué? 1, produce somnolencia y 2, disminuye el riesgo de los efectos extrapiramidales de estos neurolépticos, que es a lo que le tienen tanto temor por el uso de las moléculas. QT prolongado, solamente sospecharlo en los pacientes con mucha emesis previa a la intervención que uno les va a hacer. Y él hace una mezcla simple, 500 cc de solución salina, aloperiol que puede ir desde 0.01 miligramos a 0.03 miligramos, las dosis son bajas. Bueno, el estudio inicial eran con 5 miligramos, la única vez que he tenido un extrapiramidalismo fue con esa dosis, y eso fue ya hace alrededor de como unos 12 años y desde entonces hemos utilizado una dosis más baja. Y esta dosis, tengo que ser honesto aquí, la impuse en el consenso iberoamericano porque no existe dosis. Usted le pregunta, yo uso tanto, le dije, listo. Como dijeron igual cuando hicieron las banderas rojas del SNUP, si yo tengo dolor de cabeza después de los 45 años, búsquenme algo, ok, 0.03 para todo el mundo. Listo. Y lo dejamos en infusión de 3 horas. El tiempo es importante, acuérdense, la caticia y la ansiedad que produce la metoclopramida casi siempre, sacando los que son idiosincráticos, pero casi siempre es por la velocidad de infusión. Cefalea por uso de analgésicos, causa o consecuencia, pudiéramos tener otro sábado distinto solo hablando de eso. En mi concepto es una consecuencia por la no respuesta y el no tratamiento adecuado de los pacientes. Y ya no le tengo tanto temor, es decir, simplemente uno pone, ¿cómo hacemos los switch? Existen muchas formas de hacer switch de medicamentos y ninguna ha demostrado ser mejor que la otra. Podemos tener los ambulatorios, podemos tener los hospitalizados, no cambia. 7 minutos, vamos a correr un poquito. ¿Qué hago yo? Yo le digo, mire, vamos a quitarte los medicamentos. Los siguientes 5 días se le va a empeorar el dolor porque su cuerpo le va a pedir. Entonces uno le dice, tiene que desintoxicarse de esa molécula. ¿En serio, doctor? Sí. ¿Y qué hago? Se va a tomar los medicamentos que yo le deje. Entonces le dejamos analgésicos con un esquema controlado. Y le iniciamos el preventivo también. Y evolucionan bien. Y a medida que empiezan los pacientes a mejorar,
uno les va a reformular y le dice, doctor, pero no me envíe el que más me gusta, no me envíe naratriptán, porque ahí tengo mucho, doctor, hace mucho no lo uso. Genial, vamos por buen camino. Embarazo, acetaminofén, sí, ibuprofeno, sí desde el segundo trimestre, y el sumatriptán, sí también en el segundo y tercer trimestre. En el primero no porque no tenemos tanta data y sí tenemos una información sobre un estudio de alrededor de 904 pacientes donde un porcentaje importante, alrededor de 28 pacientes, tuvo malformaciones mayores con el uso de triptanes en primer trimestre. Entonces, segundo y tercero no tenemos problema. Y en adultos mayores debemos evaluar los analgésicos según las comorbilidades. En aneurismas, en anticoagulación, enfermedad renal, en hipertensión no controlada, pues ahora tenemos una molécula fácil, simple, gepantes, nos vamos por allá. Y en migraña menstrual, que como si no fuera suficiente para nuestras queridas mujeres, ya ser mujeres, ya aguantarnos a nosotros, fuera de eso les da migraña, y les da migraña menstrual, ella se comporta distinto. Hay que probar, no existe una regla para ninguna, y es como si nos dijeran, aquí te vamos a controlar a ti, doctor cefaliatra, nada de lo que pongas va a funcionar bien. Y es lo que ocurre. Uno les cambia y es más bien raro que los pacientes logren una buena respuesta. Entonces, hay que hacer historia clínica, sí, hay que preguntarle a los pacientes, sí, en cada consulta y dejar el registro. Porque lo que tenemos que buscar es esto. Tenemos que buscar la velocidad de instauración de los ataques, la intensidad de los ataques, la velocidad con que llegan a esa máxima intensidad, cuánto están durando y la discapacidad que producen. Y en base a eso, tratamos de seleccionar la mejor molécula que podamos de ataque, la mejor molécula que podamos de rescate, pero es con consulta, preguntando. Y debemos conocer cómo se comportan nuestros medicamentos, debemos conocer las dosis máximas y que se pueden repetir, porque tampoco es claro cuando evalúan la cefalea por uso, acuérdense que existe un término uso, abuso y dependencia de analgésicos, son tres cosas, pero en estos pacientes les dicen no utilicemos triptanes más de 10 días, pero son 10 días a la dosis máxima. Y viene la otra pregunta, que alguna vez estaba con el doctor Andrew Charles y le decía, profe, venga, ¿y el resto de días? Es decir, en el paciente que lo dele todos los días al mes, pues le doy otro tipo de triptán. ¿Okay? Entonces, más bien llevarlos, y tenemos moléculas en estos momentos que sabemos que no nos producen cefalea por uso de analgésicos. Es más, las hemos utilizado como preventivos, el naratriptán, el favotriptán, y ahora tenemos los gepantes que no producen este tipo de patologías. Diferentes mecanismos de acción porque tenemos diferentes vías en nuestro cerebro que la producen, tenemos múltiples receptores serotoninérgicos, los típicos son los clásicos son los del triptán. Recuerde que el ditán va a tener una muchísima mayor afinidad por el receptor 1F a nivel de tallo cerebral. Los gepantes van a actuar todos en bloquear la transmisión del dolor a nivel periférico en las moléculas grandes y a nivel periférico y central en las moléculas pequeñas. Entonces tenemos que preguntarnos si potencia o eficacia, y les iba a traer un poco de estudios y dije, no, esta charla ni siquiera yo quisiera escucharla, bueno, y vamos a hacer un poco más resumidos y condensados a lo que sabemos. Recuerden, esto es lo que hemos encontrado por la información, y en potencia tenemos triptanes, ditanes, gepantes, AINES y analgésicos simples, pero de igual manera tenemos los efectos secundarios que se comportan en la misma estratificación, pero no debemos verlos así, debemos verlos de una manera horizontal, donde cada molécula es una opción distinta para nuestros pacientes. Vamos a seleccionarlos, como hemos hablado, dependiendo de las características del dolor. En migraña menstrual hemos hablado un poquito, donde para ellos el sumatriptán parece ser el que mejor logra efecto. Yo no tengo experiencia con las niditán, pero dada la potencia que tiene, no considero que sea algo que debamos desechar, probablemente pueda llegar a ayudarnos, y tengo muy pocas pacientes que les he dado recientemente rimegepant por su defecto de 48 horas, a ver qué respuesta logro, pero todavía estoy esperando a que vengan a controles. Este paper sí es muy interesante, y es uso de medicamentos en el embarazo. Y es un target trial, es decir, es información de real data que toman de historias clínicas y simulan el estudio. Y en los resultados de simulación del estudio, lo que concluyen es que la gran mayoría de pacientes utilizan sumatriptán sin ninguna complicación, excepto, acuérdense, ellos mismos lo dicen en el paper,
cuidado en el primer trimestre por las malformaciones mayores. Comparaciones, entonces tenemos comparaciones de rimegepant contra triptanes, y lo que sabemos, el rimegepant es menos potente, pero es mejor tolerado. ¿Y ese va a ser para quién? Pues para esos pacientes que nos dicen, no doctor, sí me quita el dolor, pero no me aguanto, me da desconfort, me da sueño, siento que me voy a morir, le cambiamos el medicamento. Esta publicación de la doctora Ailani es donde evaluaron qué posibilidad tenían los pacientes de permanecer en uso de estos gepantes en diferentes grupos, si habían utilizado alguna vez triptán o si era un cambio. Y la conclusión finalmente es de que tanto en ambos grupos el rimegepant es un medicamento tolerable. Este es un análisis de red donde comparaban las opciones distintas a triptanes, y lo que encuentran es que el lasmiditan de 200 miligramos es el más potente, pero a su vez tiene mayor efectos secundarios, y la diferencia estadísticamente es tan corta con la dosis anterior que por eso es que se ha utilizado la dosis inferior. Interesante también, y recordar que sobre los gepantes fue al contrario, sobre los gepantes la diferencia terapéutica y en efectos secundarios es tan baja y estadísticamente no es significante que nos permite utilizar la dosis mayor. En opciones intranasales, que en estos momentos en Colombia no tenemos ninguna, pero cuando teníamos el solmitriptán era una cosa maravillosa para esos ataques explosivos de rápida instauración. Y al comparar triptanes contra gepantes, lo que ya sabemos, los triptanes van a ser más potentes, menos tolerados. Comparación entre lasmiditan y anti-CGRP, el ubrogepant a dosis de 100 miligramos parece ser en esta medición que se llama el SUCRA, que es como la posibilidad que tiene un medicamento de lograr la respuesta esperada. El ubrogepant a 100 miligramos es el que mayor índice SUCRA tiene, sin embargo la diferencia entre todas las opciones no es estadísticamente significativa para poder decir efectivamente ese es el que mejor respuesta tiene. Y este es un paper no tan conocido, pero muy importante para mí porque me calculó los NNT de las opciones nuevas que estamos evaluando. Entonces lo puedo poner en la otra diapositiva que lleva conmigo muchos años, y los triptanes siguen siendo los del menor NNT. Pero volvemos al mismo punto que les he dicho, este es el resumen de nuestra primera conferencia. Tenemos diferentes potencias, sí, tenemos efectos secundarios relacionados con la potencia, sí, pero no podemos evaluarlos de esta manera, son opciones a seleccionar en cada paciente. Siempre preguntarle a los pacientes y tratar de cumplir nuestra meta terapéutica, que es tenerlo libre de dolor en 2 horas. Muchas gracias.